Hay a través de los tiempos, podemos leer en los libros de historia donde dan el origen del primer humano. La ciencia hace otros planteamientos, ninguno comprobado al 100%. Sin embargo, hay voces, relatos orales que van en diferentes culturas de generación en generación repitiendo lo mismo, que hubo otras humanidades antes de nosotros. Si no nos referimos, por ejemplo, a la Sumeria, que es la que se cataloga o se estipula como la primer civilización, la primera serie de seres humanos que pisaron. No estamos hablando de homínidos, de neandertales, de nada de eso. Estamos hablando de otros hombres, de otras razas, igual que nosotros, que florecieron aquí, en este planeta, antes que nosotros. Se habla de una gran catástrofe, se habla de un diluvio, de que hubo una gran inundación en algún tiempo. Hay relatos en grandes libros importantes para algunas religiones, como los relatos bíblicos del diluvio de Noé, en otras culturas como la hindú, en la mitología griega, aquí mismo en el calendario azteca o la piedra del sol, ahora llamado calendario azteca, se menciona 4 razas y que nosotros somos la 5ª raza, y se dice por ahí que cada planeta alberga 7 razas y cada raza 7 subrazas. Nosotros somos la 5ª según el calendario azteca o esta piedra del sol. Vamos a verlo hoy porque vamos a hablar de los atlantes, lemures y más. Bienvenido, amigo Majaded. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Un saludo también a todo tu público que pues tiene a bien seguirnos ávidos un poquito de conocimiento o al menos de otros enfoques, ¿no? Pues ahora sí que muchas gracias por acompañarnos en estas transmisiones. Pues gracias, amigo, que estás colaborando ahora conmigo, nuevo colaborador. Ya estamos aquí abordando temas. Él lleva más de 30 años metido en el esoterismo, yo no tanto, pero igual así como unos 12, 13 años apenas. Muy bien. Pero muy bien. Igual toda la vida interesado también en todos estos temas que es de nuestro interés. ¿De dónde venimos? Porque igual si hablamos de reencarnación podemos recordar unas vidas atrás, pero entonces sería irte a lo mejor miles de vidas atrás para hablar si estuvimos con los atlantes o estuvimos con los lemures. Pero bueno, antes de esto, yo mencionaba en un principio, cada planeta da vida o alberga 7 razas y estas a su vez dan 7 subrazas. Cuando está la última raza, la 7ª raza indica ya el fin del planeta, de la existencia del planeta. Bueno, es lo que se dice. Entonces, dentro de estas razas, ubicado dentro de, según mi fuente, de mis fuentes, dentro de la 3ª y la 4ª, la 3ª sería los lemures, la 4ª los atlantes, la 5ª nosotros, los arios. Pero, según tu fuente... Sí, mira, lo que pasa es que obviamente como en todos los temas, ¿no? Y sobre todo en el misticismo, surgen distintos enfoques, distintas fuentes que han venido desde distintas partes del planeta, ¿no? En su momento, cada cultura ha tenido su propia cosmología, ¿no? Y de ahí, pues... Como no es imposible comprender y tener a la mano las fuentes originales de todas ellas, pues bueno, hacemos como un compendio, o hay gente que en su momento llega a hacer compendios y medio trata ahí de armar historias que a veces medio se pierde la información o por distintas situaciones. Yo también estoy de acuerdo en varias cosas de las que estás comentando. Sí, de acuerdo a las fuentes que yo también tengo por acá, muchos, más bien se supone que todos los planetas en los sistemas tienen vida, de una u otra forma. O tuvieron. ¿No? ¿Por qué? Pues porque es como el arquitecto que diseña todo un conjunto habitacional, ¿no? No va a gastar su tiempo, dinero y esfuerzo para que se habite un departamento y todos los demás estén ahí sin hacer nada, sería ocioso. Y recordemos que en el cosmos, en el universo, nada es ocioso, todo tiene una razón de ser, todo está matemáticamente calculado para que todo se vaya dando conforme al proceso evolutivo pensado por Alfa y Omega desde el principio, ¿no? Entonces, aquellos que aún no tienen a lo mejor alguna manifestación de vida como tal, pues es porque están en ese proceso de irse cultivando, de ir generando las condiciones necesarias para que una evolución, un tipo de vida se genere ahí. Donde yo creo que a veces está un poquito la limitante
parte del hombre es precisamente en su mente, que siempre quiere ver que las cosas se manifiesten tal y como somos nosotros, ¿no? Quisieran ver hombres de carne y hueso, con 2 ojos, 2 manos, y pues no necesariamente es así. Si aquí mismo en nuestro planeta existe vida en el aire, en la tierra, ¿no? En los mares, anfibios, etcétera, que tienen distintas características, pues ¿por qué no podría haber otro tipo de vidas adaptados a las condiciones que cada planeta nos da? Entonces, sí, la fuente que yo tengo también nos indica que hemos tenido por ahí 6 con nosotros, a diferencia de un poquito de la parte del calendario, de nuestros abuelos, los prehispánicos, en unas fuentes las fuentes que yo manejo estamos en la 6ª. ¿Por qué es esto? Porque aquí va muy como, ¿sabes? Como a la par de los chakras, que son como mansiones, que son como iniciaciones por las que también va pasando la humanidad, es decir, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Cada uno de los chakras, conforme se van presentando, nos van generando diferentes situaciones, diferentes contextos, diferentes pruebas por las que las humanidades van pasando. Entonces, las primeras, a muy grandes rasgos, correspondían a los 3 primeros chakras, no físicamente hablando de cómo están acomodados de abajo hacia arriba en el hombre, sino por el orden de cromática en el universo. Es decir, todo el mundo sabemos que los colores principales en el universo, que son lo que se les conoce como los colores primarios o las energías primarias, en su combinación dan origen a todos los demás colores o energías, ¿no? Al combinarse. Entonces los 3 primeros pues parten del azul, un pasito atrás. Dios Padre Madre tiene muchos aspectos, ¿no? El amoroso, sabio, omnipresente, omnipotente, todo lo que tú puedas o quieras concebir de él, todos los aspectos forman parte de sus cualidades. Pero tiene 7 aspectos principales que corresponden a los 7 chakras que tenemos como seres humanos. Y entonces el primero corresponde a lo que es el poder, la voluntad, la fuerza, la fe, muchas cualidades dentro de sí mismas. Dentro de sí mismo esta energía, este chakra. Y entonces esta fuente nos dice que la primera raza entonces estuvo muy alineada, muy hecha, de acuerdo a esta vibración del primer rayo. De tal manera que lo que entonces tenía encomendada esta raza era venir precisamente a formar parte o a vivir, experimentar esos primeros aspectos de esa cualidad divina de Dios Padre Madre, ¿no? Pero como fueron unas primeras creaciones que fueron hechas muy demasiado imagen y semejanza del Creador, pues eran como muy divinas, como muy celestiales. Entonces poco se podían, o nada, más bien se desviaron del camino, pues porque eran muy espirituales, muy angélicas, muy luminosas. Entonces cumplen como su cometido y ascienden de manera inmediata, lo mismo que la segunda, lo mismo que la tercera. Fíjate que, bueno, también ahora que mencionas esto del 7 que se repite constantemente, que allá en el oriente, en la India, precisamente le llaman el Heptaparaparshinok, o la ley del 7, ¿no? que todo tiene, por eso hablamos de 7 razas, ¿no? 7 razas, 7 tonalidades, quedan 7 subrazas, 7 chakras principales, y todo termina en el número 7, pero a la vez estamos convergiendo, estamos alternando con otras realidades, tenemos otras realidades o otras dimensiones que a la vez están fluctuando al mismo tiempo que esta. Entonces se decía que esa primera raza, según mi fuente, se llamaba protoplasmática y que era solamente etérica, no era todavía material. Es correcto, de hecho igual coincidimos totalmente. Las 3 primeras, te digo, insisto, como su naturaleza era demasiado etérea, luminosa, espiritual, ¿no? Entonces muy sutil. Entonces la primera vino a encarnar, digamos, esta parte del poder divino de Dios. La segunda, que corresponde al rayo amarillo o vibración amarilla, corresponde a lo que es la sabiduría, la iluminación, la conciencia de Dios. Entonces, pues lo mismo, era muy luminosa, muy sabia, pues sin problema pudo
recorrer o llevar a cabo todo su proceso de evolución a través del conocimiento, del rayo, de la sabiduría de Dios, y ascendió, pues, decir inmediato no quiere decir que es de hoy para mañana, pues, sí, digo, claro, se puede llevar eones sí. en el tiempo, pero vamos sin contratiempos, ¿no? Sin ninguna dificultad. ¿De dónde más o menos es la fuente que nos estás haciendo referencia? Todas estas, todo esto que les estoy platicando es de la fuente de los maestros ascendidos, de conocimientos de la hermandad de los maestros ascendidos. Lo que maneja la metafísica. Nueva era, dentro de New Age que abarca incluso la metafísica, ¿no? Muy bien. Y la tercera raza, nada más para concluir con estas tres primeras, les tocaba como encarnar esta parte del amor divino, que es como el tercer rayo, rayo rosa, y pues lo mismo, aquí lo que tenían que hacer pues era conducirse de acuerdo a esta cualidad de Dios, que era el amor, y pues fue pues relativamente fácil ahí poder lograr su periodo, su ciclo, lo que les correspondía a ellos trabajar y ascender de manera inmediata. El tema se empieza a complicar a partir del cuarto chakra, que es el que corresponde al rayo blanco. El rayo blanco es el que corresponde al chakra, hablando en términos humanos, al primero, al raíz, en cuanto a posición, que es Muladhara, que es justamente arraigado a la materia. La materia y a la madre. Mater viene de mater, de la madre divina, donde se ubica o se ancla el rayo de la madre divina, y cuya cualidad es la pureza. Y aquí es donde llega a haber una caída, porque al mismo tiempo se da una rebelión angelical que los mandan ahora sí que los destierran del paraíso, y estos ángeles que se les llama caídos influyen de una manera negativa a la gente de lo que yo conozco como cuarta raza raíz, donde eran puras llamas gemelas y donde están representados precisamente por Adán y Eva. Los malinstruyen, los malinforman en el uso sobre todo de esa energía del chakra de la madre, los desvían, y es donde entonces se conoce como la caída ya física del ser humano, y es lo que yo conozco densidad, como lo que tú llamas guerra de Lemuria. Ajá, ángeles caídos son los que se denominan Nephilim. Mira, hay Nephilim y Nofilim. Esos son los primeros, los Nephilim son también ángeles que cayeron, pero eso fue de una primera rebelión que no viene en la Biblia cristiana. Bueno, sí venía, pero tuvieron a bien algunos señores por ahí en los primeros concilios, porque no les conviene mucha información que viene ahí, los quitaron y los pusieron como apócrifos. Pero tú lo puedes encontrar ahí en el Evangelio de Bartolomé, esta parte de la primera rebelión, que fue cuando Lucifer precisamente se rebela contra Dios para poder apoyar al ser humano. Y esta segunda, que sí está a partir de los primeros, yo diría, creo que incluso desde el versículo 6 del Génesis, del primer libro de la Biblia católica, ahí viene toda la descripción de la segunda. Esta ya viene siendo la segunda caída, que fue por lujuria, y esta fue por otros que se llamaban vigilantes. A los primeros los corren literal, y estos más bien a diferencia de los primeros, estos caen pero por su propia decisión, por libre albedrío, porque ellos se les llamaba así los vigilantes, porque estaban vigilando precisamente los diferentes mundos, ¿no? Las diferentes creaciones que se habían hecho en los mundos, y ellos iban como echándoles un ojito a ver cómo iban avanzando, etcétera, pero sin intervención. Pero en el momento en el que se dan cuenta que las hijas de los hombres que estaban evolucionando aquí, pues no estaban de mal ver, toman a bien tomar un cuerpo físico, y entonces empezar a hacer la mezcla física, sexual con las hijas de los hombres, y aquí es donde empieza una raza ahí de gigantes, que ya iremos entrando mucho a eso para que vayas tú también ahí. Entonces, bueno, esta introducción que ha sido, parece que hay demasiada información, y sí, porque son tantas culturas. Bueno, nosotros hemos oído hablar, por ejemplo, de la mitología griega.
que otros dicen que tanto de mito y que tanto de verdad o que tanto de alegoría para explicar su cosmogonía. O sea, una cosmogonía es el origen de cómo se crea el universo y cómo se crean los planetas y toda la materialidad, ¿verdad? Cada cultura tiene su cosmogonía. Así es. Y tenemos la mitología griega. Curiosamente, dura tantos años esta cultura griega, florecen grandes filósofos después que dejan de hablar de estos dioses y tiempo después pues Roma retoma todo eso absolutamente. Y Roma dura pues muchísimo tiempo en el poder, ¿no? Sí, tan es así. Se aventó un refrito de los griegos, los romanos. Sí, o sea, de hecho es totalmente, nada más le cambian el nombre. Nada más les cambian los nombres, pero adoptan toda a lo que voy es que después los mismos romanos, ya recordemos en el siglo III, con Constantino, pues crean lo que es la religión católica, pero muchos de los ritos y muchos de los rituales que se ejercen, que se hacen en una misa, pues son de los dioses romanos, que a la vez tomados de los dioses griegos. Entonces, muchos de esos festejos que hacemos o de esas les cambian los nombres, pero vienen finalmente desde los griegos. Muchos nombres que utilizamos todavía nosotros para denominar algunas cosas tienen su origen en esta mitología griega, de su cosmogonía, que a su vez se dice que tomó de otros libros. En fin, es un sinfín, pero muchas culturas coinciden, y lo vamos a retomar más adelante, en lo que fue el diluvio y en esta arca, y le cambian el nombre, pero se plasma en diferentes culturas. Bueno, lo cual sí nos está hablando de otras humanidades. Y ahorita tú te fuiste por este terreno, que es una vía. Hay muchísimas vías. Por ejemplo, en la mitología griega se decía que en el caos, en el vacío, gran vacío que se le llamaba, no había absolutamente nada, y de pronto emerge Gea o Gaia, que después los romanos le llaman Terra. Es sí, la primer pues diosa, por decirlo así, que emerge del vacío. Y también emerge Eros. Y entonces, como yo te mencionaba, estas similitudes de Eros hablamos por sus cualidades que se le atribuían, lo que hoy conocemos la palabra de erotismo. Así es. Sí, justo. Pero bueno, de ahí viene, justo es de Gaia o Gea se desprende lo que viene siendo Urano, que Urano le da la vuelta a Gea y forma lo que es la bóveda celeste, lo que viene siendo el cielo, bueno, según la cosmogonía o esta mitología griega. Y bueno, pues ellos tienen descendientes, ¿no? O sea, se mezclan y tienen descendientes, y pues en descendencia no eran humanos como nosotros, o sea, no tenían forma humanoide, sino podían ser monstruos de cabezas, otros que derivaron en el mar, y así, ¿no? Entonces, había ahí por ahí una fijación de Urano, y entonces decide encerrarlos en el Tártaro, ¿no? O en el inframundo, y tiene un hijo más, Cronos, que se pone muy vivo, y entonces cuando está copulando sus padres, o sea, Gea y Urano, llega y Cronos y le corta los genitales a Urano y los arroja. Y entonces caen en la tierra y dan origen a otros seres, no humanos todavía, ¿no? A otros titanes, dioses, por decirlo así, como se les denominaba. Y algo cae en el mar, y de esa espuma pues nace Afrodita, de las más conocidas. Y entonces vamos viendo la línea por ahí, porque después Cronos, que se casa con Cibeles, tiene descendencia y empiezan a tener, por ejemplo, a Poseidón, a Hades y a otros, pero se los come, porque está la leyenda de que uno de sus hijos lo va a destruir, al igual que Zeus, que Cronos, ¿no? Pues que él lo hizo con Urano. Entonces el último que nace es Zeus, y Cibeles pues lo esconde, pues tiene estos dos nombres, ¿no? Porque Cibeles también es considerada dentro de esta idea de lo que es la madre divina o Dios en mujer, Cibeles. Entonces se esconde y protege a Zeus, crece sin que sepa el padre, porque se comió a sus hijos, se los come, ¿no? A Poseidón, a Hades, y a todos sus hijos se los come. Entonces, posteriormente, pues ahí con ayuda le dan una pócima a Zeus, y Zeus se la da a Cronos para que vomite a los hermanos, ¿no? Y entonces empieza una guerra que dura 10 años, donde finalmente vence. Porque bueno, Cronos al vencer, así como había mandado Urano a sus hijos al Tártaro,
Cronos al vencer pues manda a Urano y se vuelve igual, ¿no? De soberbio. Hace lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Y entonces pues bueno, si te das cuenta también hay algo de historia que se va repitiendo, de que uno de tus hijos te va a destronar, ¿no? Va a terminar contigo. Pero bueno, este es el inicio de más o menos de la cosmogonía, a grandes rasgos, porque son muchos titanes, muchos nombres, muchos dioses y cómo se derivan para ir viendo. Entonces, bueno, vamos a centrarnos ahorita en la en esta raza que se llama Lemur, los lemures. Mira, sí, y voy a tomar lo que al principio comenzaste diciendo de estos relatos griegos. Hablaste de Gea, ¿no? O Gaia, que es la madre tierra. Precisamente en el continente de Lemuria, como se supone que son una raza que fue una cuarta raza que fue precisamente creada para ensalzar, venerar, engendrar todo lo relacionado a estas cualidades de Dios, pero que en este caso era la parte femenina de Dios, o sea, a la energía femenina. Entonces, precisamente en Lemuria, lo que más se veneraba era lo que se llamaba precisamente a la Madre Divina. Ajá. El rayo de la Madre, el aspecto femenino de Dios. Tenían un templo donde se supone que tenían un templo principal, donde tenían encendida una llama física, pero al mismo tiempo espiritual. No era un fuego normal como el que conocemos, sino un rayo o una energía, ¿no? que desconocemos ahora sus características, pero era una energía ahí que a la que adoraban, a la que veneraban, porque era como la representación física de la parte femenina de Dios. Entonces, gran parte de lo que ocasiona la caída del ser humano en esta cuarta raza, que es Lemuria, es que precisamente aquí es donde te decía yo, cuando se infiltran estos ángeles caídos, estos seres que descendieron del cielo, pero que ya se quedan atrapados aquí, ya no se les permite regresar, entonces cambian el ritual, empiezan a cambiar el ritual, y que es un ritual, fíjate, que hasta la fecha permanece y llevan a cabo, que es que cambian la adoración a la Madre Divina, que está representada por el planeta Tierra, porque la Tierra es precisamente lo que representa a la materia, que es donde vivimos. Materia, la palabra materia y de lo que estamos hechos, que es materia, proviene de la etimología grecolatina mater. Ajá, y mater significa madre. Entonces aquí nosotros estábamos en la mater, y también de donde proviene la palabra matrix. Ajá. Entonces vamos a empezar a relacionar aquí unas cositas interesantes. Estábamos en la mater o en la madre, y aquí los caídos cambian el ritual de adoración hacia el aspecto femenino de Dios, que era la tierra. ¿Y qué es la tierra? La tierra es la que nos nutre, la que nos provee, la que nos alberga, y cambian el ritual ahora a adorar a la luna. Ajá. A Selene, que ni siquiera es un satélite, para quien no lo sabe, ni siquiera es un satélite natural. Es un satélite artificial donde están resguardados algunos rezagados, algunos seres que pertenecían a los planetas de Marte y de Maldek. Maldek es el que está destruido, el que conocemos como cinturón electrónico. Perdónenme, el cinturón de asteroides era un planeta que entró en conflicto en algún momento con Marte. Ambos son planetas guerreros, y entonces se destruyeron, y algunos están ahí habitando, ¿no? Bueno, pero ese ya es otro tema. Entonces, a quien adoramos, y ahora lo que hacen sin fin de rituales, es la adoración a la luna, cuando originalmente la adoración era a la madre tierra. Y entonces cambian este concepto, y eso fue en gran parte de este desvío de adoración a un ser que algo que no tiene nada que ver con la contraparte del sol, porque ahora sí que el aspecto masculino, hablándolo así en términos un poco físicos, en la materia,
de Dios, pues es el sol, de Dios Padre, y de la madre, pues es la madre tierra. Entonces, pues se deja de hacer la adoración adecuada, se pervierte el chakra el chakra raíz de la madre. Entonces se pierde esa conexión con los planos etéreos, y entonces es cuando empiezan a generarse un sinfín de rituales de adoración a seres de oscuridad. Yo sé, digo, y ahora sí que con todo, digo, yo estoy nada más contando lo que se dice, y yo respeto todo tipo de rituales y demás, digo, cada quien sabe su línea, pero en realidad la adoración no debería de ser a la luna, debería de ser a la madre tierra. Ajá. Y de hecho, la luna tiene influencias negativas, por si ustedes no lo saben, en la energía y en los chakras y en el aura de la gente, en la psicología, okay, y hasta en los aspectos físicos, ¿no? Bueno, pero bueno. Y todo esto corresponde a Lemuria. Todo esto ¿En qué subraza se podría decir, más o menos, la que estás hablando? Porque bueno, hablamos de razas, y que estas a su vez tienen subrazas, 7 también. Yo podría suponer que fue en la cuarta de la cuarta. O sea, es decir, en la raza, el que corresponde en estos términos que te hablo de chakras, ajá, en donde coincide el chakra de la base, que es la adoración a la madre, que es donde se hace la perversión y el cambio de adoración a ella a adorar otras cosas que no tenían nada que ver con los rituales originales. Fíjate que, por ejemplo, en la mitología griega tenemos que el titán Océano y Tetis tienen hijos, muchos. Dentro de todos esos hijos, pues está Asia, porque ahora se llama el continente Asia, ¿verdad? También por ahí hay uno de una mezcla que se llama Europa, y ya se llama el continente. Bueno, todo viene de los griegos, de esta mitología Europa griega. Ajá. En fin, bueno, de Océano y Tetis nace Asia, que es uno de sus tantos hijos. Asia y Japeto se unen y dan pues estos hijos famosos como Prometeo, Atlas y las Hespérides, después el jardín de las Hespérides, que conocemos del nombre de Hespérides. Y bueno, del titán Crío y Euribia nace Astreo, dios de la astrología. De él nace Boreas, dios del viento del norte y creador de los hiperbóreos, según la mitología griega. Entonces aquí ya hay una similitud, ahí viendo su línea, su árbol genealógico, vamos viendo que Boreas fue el que creó a los hiperbóreos, que se decía que eran pues ya hombres inmortales. Sí. Hombres inmortales. Y algo muy interesante también aclarar, que yo he oído en otras fuentes como en las gnósticas, que por ejemplo de la raza Lemur, que ya son que ya son razas físicas, sí, tenían tenían muy larga vida. Nosotros tenemos corta vida ya como raza, pero sí, ellos vivían más tiempo. En la misma Biblia se habla incluso que esos primeros pobladores, que seguramente muchos de ellos formaron parte de estas subrazas, o razas, lo que haya desde donde hayan venido, vivían, el que menos, pues 500, 600 años, ¿no? Y hasta más. Digo, tenemos por ahí un caso concretamente escrito de Matusalén, que creo que vivió 900 y tantos años, ¿no? Sí, es más viejo que Matusalén. ¿No? Entonces, exacto, por de ahí sale ese asunto. Entonces, sí, se decía que estos hiperbóreos, bueno, primero que nada, pues se les llamaba así porque se supone que estaban ubicados en la parte más septentrional de lo que es el oriente. Se decía, bueno, oriente, ¿no? Aquí en la mitología griega dicen que estaba más allá de Tracia. Exacto, arriba, detrás de lo que en ese entonces era Tracia, y que se supone, fíjate, que dieron origen o que de ahí surgieron los arios famosos, ¿no? La raza aria, que después ahí se conecta con este asunto. Mucha gente conoce esto de la raza aria por Hitler, pero no por esta línea que estamos diciendo. Esta es mucho más antigua. Precisamente Hitler buscaba hacer esta disque raza aria, o buscarlos. Lo que él buscaba eran los secretos de estos arios, precisamente por todas las cualidades que ellos tenían, que se llegaron a considerar hasta como dioses o semidioses por el tiempo de longevidad, porque no se enfermaban, porque tenían cualidades excepcionales como humanos. Que en el sánscrito significa nobles. Nobles.
Sí. Sí, exactamente. Entonces, era lo que el secreto que buscaba en realidad Hitler, ¿no? Uh-huh. Entonces, y se dice que pues de estos hiperbóreos salen esta raza que después se va a colocar por ahí, por la parte del norte de la India, y de ahí surge la cultura hindú y los Vedas y demás. Por ejemplo, de la mitología griega, Prometeo es cuando crea la Edad de Oro, que vivían allá por el Peloponeso, ¿sí? Como dioses, lo que mencionaste hace un rato, ¿no? Sí. Fuertes, no trabajaban, es como que estaban en el Edén, ¿no? Lo que se habla de la época de Adán y Eva, que vivían en un Edén, que no todo trabajaban. Todo eso es Lemuria. Ciudad llamada en una ciudad... siempre fuertes en una ciudad llamada Arcadia, porque nosotros usamos mucho esto de en tiempos arcaicos, porque existió la Arcadia, pero no se sabe en qué tiempos, ¿no? En tiempos arcaicos, pues bueno. Yo, para mi gusto, eso hace referencia precisamente a la Madre Tierra, quizás una ciudad de épocas de Lemuria. Lemuria era como tal todo un continente, pero pues tenía ciudades, ¿no? Entonces con sus propios nombres, como ahorita si habláramos de América en general, del continente americano, pero pues hay sin fin de estados, países, lugares, ¿no? Entonces, esto de arcaico yo lo ubico precisamente en épocas de Lemuria, en alguna de tantas ciudades que había en esas épocas de los lémures. Sí, estamos hablando, bueno, queriendo como hacer esta relación que tanto tiene que ver la mitología griega con lo que se dice, porque también precisamente lo que dijimos, el Edén, la época de Adán y Eva, que no era un Adán y una Eva, sino estaba haciendo alusión a una humanidad, de hombres solamente, que más adelante en la mitología griega vamos a ver de un castigo de Zeus como les manda a la mujer, manda a una mujer y de ahí viene un castigo que es Pandora y abre la caja que desata todos los males, ¿no? Y hasta el final se queda de la caja la esperanza. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero tiene correspondencia con lo que se habla de del jardín del Edén, de lo que es Adán y Eva, de esta humanidad, de que se habla de que antes pues eran solo hombres o eran como Hermes y Afrodita tuvieron un hijo que se llamaba Hermafrodito, y de ahí que porque tenía ambos sexos, que bueno, eran andróginos, tenían no eran asexuales, andróginos, pero después viene esta separación. Cuando se les considera que ya están preparados para hacer el trabajo, se separa en dos y entonces vienen hombres y vienen mujeres. Todo esto ocurre en la Lemuria. Sí, es que se supone que todavía está esta cuarta raza raíz en el principio, antes de ser tentados, antes de perder la gracia ante el Creador y que sean precipitados ya de manera definitiva como materia ya como nos conocemos actualmente, pues eran seres, insisto, etéreos, ¿no? Tenían su parte etérea donde pues no se necesitan órganos sexuales. Uh-huh. Entonces eres una totalidad, eres una completitud donde toda la energía está en ti. Entonces, pues no se necesitaban esos órganos, ¿no? Como tal. Uh-huh. Es hasta que pierden esa gracia y hasta que pierden el Edén, particularmente de donde estaban, perder la gracia significa que son sacados del paraíso o del Edén. Edén o paraíso era el nombre de un retiro etérico, donde estas parejas de seres etéreos se instruían, donde eran preparados para estar precisamente progresando, evolucionando en su ser, ¿no? Entonces, ya cuando ocurre este asunto de la intervención de los caídos, pues es cuando ya se precipitan físicamente de una manera total, pero perdiendo todas las cualidades, todo lo ganado espiritualmente, etcétera, etcétera, se mandan aquí a la tierra y pues ya tienen que haber esa división necesariamente de sexos, pues porque entonces es la única forma de preservar la humanidad, teniendo ahora sí que las relaciones sexuales tal como hoy las conocemos, ¿no? Para eso se genera esta división sexual. Sí, yo te decía hace rato dentro de la mitología griega que Metis le da una poción a Zeus para que vomite a sus hermanos, ¿no? Entonces, después de eso, pues viene una guerra llamada como la Titanomaquia, y que dura 10 años, donde vence Zeus.
rescata a sus hermanos, ya sabes, a Poseidón le da el mar, a Hades le da el inframundo y así, ¿no? Y Hera, pues era una de sus hermanas era como la esposa oficial, porque se casaban entre hermanos esos dioses, ¿no? No sabemos si eran humanos como nosotros o solo tenían esta forma humanoide, pero su forma de reproducirse era muy variada, ¿no? No solamente durante un coito, porque ves que de repente Zeus caía en forma de lluvia y ya embarazaba a alguna mortal, ¿no? Pues yo creo que son como metáforas como la Biblia, ¿no? Como, sí, alegorías. Alegorías, sí, exactamente. Y bueno, después de esta guerra de la titanomaquia, entonces, bueno, dura 10 años, gana Zeus, y él crea de él descienden los 12 dioses del Olimpo, que prácticamente son sus hijos, ¿no? De dónde salieron. Y crea este nuevo orden, a este nuevo orden cósmico, y pues delega responsabilidades, ¿verdad? Entonces, sí está Mercurio, está Atenea, ¿no? Está la misma Hera o Afrodita. Sí, entonces a estos Apolo. Estos que mencionaba yo hace un rato, que creó Prometeo en la Arcadia, Zeus, pues a estos hombres los convierte en unos espíritus, démones, se llamaban espíritus démones, que más adelante iban a servir para la siguiente raza, para que los iban a guiar a los seres humanos al inframundo, ¿no? Cuando morían. Y manda a crear una nueva raza, que es lo que él le llama la Edad de Plata en la mitología griega. Manda a crear una nueva raza, y entonces durante este tiempo él enfrenta 2 rebeliones, Zeus, muy importantes, ¿no? La primera rebelión es la de Tifón, que es hijo de Gea y de Tártaro. Entonces, bueno, ya sale victorioso Zeus. Viene esta segunda rebelión llamada la Gigantomaquia, que también se enfrenta con unos gigantes, que ya sabes que descendientes de los titanes pues eran como monstruosos, muy grandes, etcétera, etcétera. Es todo un rollo esto de la mitología griega, y forma a los dioses del Olimpo. Bueno, ya dije, Zeus a Prometeo, tiene ahí un altercado con él, porque Prometeo le da como un regalo de un animal, y entonces esconde como las vísceras y en una parte, y en otra como la grasita, y entonces le da a escoger, y Zeus escoge una parte que no le agrada mucho, entonces entra mucho en pique con Prometeo, por lo cual quiere destruir esta humanidad, ¿no? Y que creó Prometeo, que era la de oro, antes de que mandara a crear la Edad de Plata. Y bueno, pues ya conocemos la historia de que Prometeo roba el fuego para dárselo a los hombres. Y pues los hombres pues le viven eternamente agradecido, pero lo castiga, ¿no? Lo encadena. Ya sabes que un águila le devora un órgano por el día, y en la noche se le regenera, y así está todo este rollo. Pero ahorita que mencionas de los gigantes, de la rebelión y la lucha para destruir a los gigantes y todo este asunto, tiene una correspondencia directa con precisamente esta parte que menciona la Biblia, justamente de cuando estos caídos, que seguramente los hombres tomaban como dioses, estos caídos, al mezclarse estos caídos con las hijas de los hombres, lo que da como resultado es una raza híbrida, que precisamente genera, y te dice la Biblia, una raza de gigantes, que precisamente son los que empiezan a crear todo el caos aquí en la tierra, pues porque al estar conformados por 2 naturalezas diferentes, una se puede decir que divina o angelical y otra humana, entonces los alimentos que les proveían la gente de aquí, que era donde estaban viviendo, no les satisfacían. ¿Por qué? Porque esa parte angelical necesitaba alimentarse de esta parte de luz, esta parte etérea, que no recibían, entonces se sentían como insatisfechos, y entonces te dice la misma Biblia que empiezan a comerse a los animales de la tierra, del agua, del aire, etcétera, y porque no se sentían satisfechos, hasta que llegan a comerse estos gigantes a los mismos hombres, e incluso ante ellos mismos. Quiero pensar que con otros pueblos, otras razas que hay por ahí a lo largo del continente, y es donde lanzan un cataclismo para
para que sean destruida esa raza, ¿no? Fíjate, dentro de la mitología griega, para hacer este árbol genealógico de cómo va el asunto, pues resulta que Zeus se mete con Demetea y tuvieron a Yaco y a Perséfone. Perséfone es raptada por Hades y la convierte en la reina del inframundo. Uh-huh. Entonces todo esto dio origen a un rito, el más importante de los griegos, que se llaman los misterios de Eleusis, que tiene que ver cuando sale del inframundo, pues es que ya llega la primavera. Era una forma de explicar las estaciones del año, ¿no? Y de estos ritos que se hacen, pues cuando llega la primavera, de que es la etapa fértil, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces estos misterios de Eleusis son súper importantes en los ritos, eran súper importantes en los ritos griegos. De hecho, se siguen haciendo disfrazados de otros nombres en otras culturas, pero bueno, eso marcó un punto súper importante, lo que son los misterios de Eleusis. Perdón, que seguramente aquí para nuestro país podrían haber sido estas celebraciones que hacían los prehispánicos de los solsticios y los equinoccios, ¿no? Pues puede ser. Porque los hacían, se supone que en las entradas de las estaciones precisamente. Entonces, cuando Prometeo le trae el fuego a esta humanidad, y le hace esta treta a Zeus, que lo hace enojar, entonces ya no haya cómo desquitarse, y entonces lo primero que hace, empieza como a trolear a Prometeo y le pide sacrificios de animales, que los hombres, los humanos, le hagan sacrificios a Zeus de animales. Entonces, bueno, pues como les da el fuego, mencionaba hace rato, pues les manda a la primera mujer, que es Pandora. Entonces ella trae la cajita que la destapa y abre la caja de Pandora, que desata todos los males que se conocen. Entonces esta humanidad, hasta el final de la cajita, pues queda la esperanza, ¿verdad? Pero es la forma en cómo empieza a haber guerras y empieza a haber conflictos entre los hombres y se empiezan a destruir entre sí esta humanidad. De esta partecita, nada más de esta partecita que mencionas, hay un libro que se llaman los libros de Enoch, dentro de varios libros que hay de Enoch, que son apócrifos también. Ahí te dice cómo precisamente estos seres que bajaron, estos caídos, le empiezan a enseñar precisamente al hombre lo que es el arte de la guerra, el uso de las armas, a la mujer el uso de la seducción, el uso de pintarse para seducir a otros hombres, y también el uso de la brujería, la magia negra, todos estos rituales de vudú, satanismo, todas esas. Fíjate. Y es donde están todas estas catástrofes que se... Bueno, dentro de la mitología griega, porque estamos hablando de los lemures, de la etapa de los lemures, que tuvieron 7 subrazas. En la mitología griega mencionan a la tercera raza, que la mencionan como la raza de bronce, que ya guerreaban entre sí, los hombres, y ya eran juzgados. Esto ya es un punto que marca la diferencia a las otras razas, ¿no? Que vivían, decías tú, como dioses. Los primeros no trabajaban cuando estaban en el Edén, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, quien se portaba bien, pues iba a los campos elíseos, ¿no? Cuando moría, es lo que se decía según la ideología de ese tiempo. Quien era malo, pues iba al Tártaros, y quien era mediocre, pues iba a los prados asfodelos. Tenían como su infierno, cielo y ¿cómo se llama? El purgatorio, ¿no? Su purgatorio. Como que más adelante habla el Dante Alighieri. Y bueno, entonces Licán, rey de Arcadia, empieza en algún momento, se desquicia y empieza a hacer ya no sacrificios de animales, sino a sacrificios humanos, ¿no? Entonces Zeus, también viendo cómo ya había mucho desastre ahí con sus hijos, también decide terminar con esta humanidad, y entonces el rey que estaba en la Arcadia en ese entonces se llamaba Licán, y entonces lo convierte en un lobo. De ahí viene el nombre de licántropo, que es el hombre lobo, ¿verdad? Por eso te digo que tenemos tanta de la cultura griega, que es interesante ver las raíces. Pero bueno, les ocasiona un diluvio, y entonces esta raza termina por un diluvio. Deucalión era hijo de Prometeo, y entonces lo visita y le advierte del diluvio, y junto a su esposa Pirra construyen el arca, que ya se repite en varias culturas, lo que es conocida
la judeocristiana como la Arca de Noé, ¿no? Sí, acá en términos bíblicos, para los de acá, viene siendo Noé con su familia. Aunque esto ya me suena a Atlántida. Sí, a Atlántida. Sí, porque la Atlántida precisamente es destruida como en un diluvio, a diferencia de Lemuria, que es destruida por medio de erupciones volcánicas y la cubre completamente. Que también lo dicen en la piedra del sol, ¿no? en el calendario azteca. Ajá. Y bueno, sí, exactamente, ya estamos hablando de los Atlantes. De los Atlantes hay muchísima información que ya los antropólogos dicen por ahí, pues, ¿qué te costaría cambiar todos los libros de texto y meter nada de que empieza las civilizaciones con un chango hace 10,000 sí, años? No. Entonces, hay muchísima información y de los Atlantes, y que también convergían, al igual con razas alienígenas que venían y nos visitaban, y que se dice que tenían una tecnología muy elevada, muchísimo mayor. Fue una civilización muchísimo más grande en tecnología a lo que hacemos nosotros ahora, porque ahora pues destruimos o no tenemos una equidad con la naturaleza, un equilibrio, ¿verdad? En cuidar el medio ambiente. Ellos de verdad desarrollaron una tecnología que dicen que no les llegamos ni a los talones de lo que llegaron a ser los atlantes. De hecho, mira, hace rato comentaba yo que mientras fue la parte de Lemuria, se veneraba a la madre, ¿no? Fue como la fuente principal de inspiración de esa raza, que correspondía al cuarto nivel, digámoslo así, o cuarta cualidad de Dios, que corresponde a la madre, a las cualidades de la madre. La quinta raza desde esta otra línea viene siendo la Atlante, y que el quinto rayo corresponde al rayo verde, al rayo de la ciencia, que es la ciencia, la curación, ¿sí? La sanación. Y precisamente los atlantes fueron por eso los que tecnológicamente han sido los más avanzados, pues precisamente por eso, porque traen esa cualidad de esa vibración, de ese aspecto de Dios, Padre, Madre, que es la parte de la ciencia. Entonces, ahí, a diferencia de la raza previa que magnificaba o veneraba el rayo de la madre, estos honraban, magnificaban el rayo del Padre en su aspecto de ciencia, en el aspecto de conocimiento, y ahí se dice que el hundimiento lo causa precisamente el querer jugar a ser Dios, al querer jugar en cuanto a la creación. Es decir, los científicos estaban tan avanzados que empiezan a jugar, a querer crear ellos, hacer sus propias creaciones y empezar a jugar con la genética, y entonces empezar a hacer mezclas de genes humanos con animales y todo este tipo de cosas, empezar incluso a querer clonar al propio ser humano. O a mejorar la raza. Y entonces, mejorar raza o lo que sea, y entonces es donde pues ya no se permite también esta barbarie de cómo se estaba manipulando todo esto, ¿no? Claro. Y fíjate, y ahí hay una correspondencia también con la mitología griega, pues porque en la misma mitología se habla, ¿no? De los centauros, que eran mitad caballo, mitad hombre, sí. El minotauro, Quirón, mitad, el más famoso, de donde hombre, viene. mitad toro, y las sirenas, y los, ¿no? Tritones, y todos estos seres. Ceteo, de donde vienen los cetáceos o las ballenas. Todas estas mezclas, ¿no? De genética. Ahí como que encuentro una correspondencia igual también, ¿no? Sí. Bueno, y como decía, cada raza tiene origen a 7 subrazas y van degenerando, ¿no? Hasta que llegan como su edad de oro, su edad de plata, su edad de bronce, su edad de cobre, su edad de hierro, o Kali Yuga, como se dice en la India. Nosotros ahorita estamos en la edad del Kali Yuga, que es la parte de más hecho, densa. En el final de Kali Yuga. Se dice que aparte nuestra humanidad, que vendríamos siendo los arios, la raza aria, después de los atlantes, lemures, atlantes, arios, y nosotros somos los que más apegados estamos a la materialidad, o la materialidad más densa que ha existido en este planeta, nosotros como raza. Porque los atlantes pues tuvieron en su edad de oro, desarrollaron, florecieron, convivían de hecho con otras humanidades en otras partes del universo, de otros planetas venían acá. Se dice que había naves. Tenemos las líneas de Nazca que dicen que si las ves desde arriba son como si fueran rieles de naves que llegaban y se estacionaban. Tenemos Pumapunkuk,
ahí por el Perú, Tiahuanaco, que son en Pumapunku, que están ensambladas unas piedras. Pues de qué manera las ensamblaron no lo sabemos, que pareciera no cabe que ni una hoja de un papel entre sus pliegues. Pero esto está súper bien hecho, como si fueran engranes de algo se dice que de la salida de una nave quizá, o la construcción para que despegara una nave espacial. Bueno, hay relatos de personas que han hecho como canalizaciones, regresiones que se ven en la Atlántida y que decían que sí, que efectivamente estaba muy desarrollada, que estaban a otro nivel, pero que también en sus últimas subrazas degeneraron, precisamente lo que contaste, ¿no? Me gustaría sugerirles una bibliografía que se llama Filos, o se escribe Pilos, PH con Y, Pilos o Filos, el tibetano. Lo pueden encontrar con cualquiera de estos dos nombres, Filos el tibetano o Habitante entre dos planetas. Se supone que es precisamente un ser de luz, un maestro ascendido que cuenta su encarnación en Atlántida, y precisamente te da como mucha luz, mucha idea de cómo era la sociedad, las actividades que hacían, el tipo de naves que tenían, para qué las utilizaban, cómo era su tecnología. Es un relato más enfocado hacia otras cuestiones, como en este caso la karmática, pero yo voy más ahorita por el tema, por el lado de que te des una idea de cómo tecnológicamente y energéticamente todo lo que movían y todo lo que sabían. Era impresionante. Fíjate, en los códices de los tlaxcaltecas hablaban de unos gigantes llamados Quinamexin. Entonces ellos decían que ellos construyeron Teotihuacán y Tlalchinaltepec, que es el templo de la serpiente emplumada en Cholula. Se decía la pirámide más grande del mundo. Del mundo, se creía que era un cerro, pero se descubrió que era una pirámide. Es una pirámide, sí, ya me ha tocado pasar por allá abajo. Es la abajo. más grande del mundo y está en Puebla, en Cholula. Sí. Entonces, los Quinamexin eran los gigantes. Hablaban de que guerrearon también con ellos, los tlaxcaltecas, en unos de sus códices. De hecho, por esa zona se han encontrado restos arqueológicos de fémur del tamaño de, unos fémurs que no crees de personas, ¿no? O sea, son gigantescos. Pero bueno, efectivamente existieron otras razas antes de nosotros. Hay bastantes vestigios. Solo es cuestión de buscar la información, que no se dice pues ya abiertamente, porque habría que cambiar la historia y no les conviene. Por ahí en el Museo de Londres hay un cráneo con una perforación que parecida como si fuera de bala, 40,000 años antes de nuestra era, claro. ¿No? Entonces, estamos llegando al final. Algo que quieres, una frase con la que quieras decir lo que fueron los lemures y los atlantes. Pues mira, más que nada, nosotros somos descendientes directos, somos reencarnación, ya hemos estado ahí, ¿no? Hemos formado parte de esas civilizaciones. No somos el centro del universo. Antes que nosotros han existido otras razas que han estado previos. Tenemos hermanos mayores que siempre están con nosotros, que llevan 1, 2 o 20 pasos más que nosotros. Entonces nos da la idea de que hay mucho que trabajar. O sea, todo esto nos lleva a que las grandes civilizaciones, las eras doradas, pues han llegado hasta donde han llegado gracias al trabajo, al esfuerzo. Pero nosotros de manera individual a lo que tenemos que ir y todos es hacia la trascendencia, ¿no? Si no como humanidad, pues de manera personal. Lo que tenemos que captar de esas grandes eras doradas es que nosotros en cada una de nuestras vidas podemos tener nuestra era dorada, nuestro momento dorado, es decir, explotar nuestro máximo potencial, sacar lo mejor de nosotros mismos, pues para tener ese máximo potencial para lo que fuimos llamados a hacer en esta vida, ¿no? Pues sí, si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, tuvimos 2 padres, entonces ya tenemos por parte de mamá 2 padres, 2 y de papá 2, ya son 4 abuelos, y si nos vamos a los bisabuelos va aumentando, se va duplicando, sí. Se va duplicando. En 100 años podríamos hablar de cientos de nuestro linaje, ¿no? De nuestros ancestros. Imagínense en 1000 años. ¿De cuántos miles y miles y miles de ancestros tenemos? Si la ciencia oficial dice más o menos 6,000 años, 7,000, 10,000 años,
cuánto tenemos de ancestros, pero si estamos hablando todavía más allá, imagínense, estamos hablando a lo mejor hasta de millones, ¿no? De ancestros que hemos experimentado. Pues muy probablemente, pues simplemente la destrucción de Lemuria se calcula alrededor de aproximadamente 12.000, 14.000 años, ¿no? Y la destrucción ni siquiera hay algunos que dicen 26.000, 24.000 y tantos ciclos de nuevas humanidades. De ¿no? nuevas humanidades. Entonces digo, lo mínimo que se dice es eso, pues imagínate cuánto no traemos atrás de genética, de historia y sobre todo de evolución, ¿no? De evolución, eso es lo más importante. Evolución. Somos el resultado de la evolución de nuestros ancestros, entonces pues de nosotros depende seguir esta evolución en la línea. Pues finalmente somos seres espirituales en un cuerpo carnal, no somos gente material tratando de lograr una espiritualidad. Son pues cosas distintas. Pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Lo que fueron los lemures y los atlantes. Nos vemos la próxima semana en Ser, Saber y Hacer. Hasta la próxima. Gracias.